Muy buenos días, hermanos de Templo Bautista de South Houston, y muchas felicidades en este nuevo año 2021 que comenzamos hoy, nuestro primer estudio del año, el primer domingo del año y en fin, todo primero. Hoy domingo 3 de enero. Ya parece mentira, ¿no? Ya llevamos 3 días de este nuevo año para que vean cómo el tiempo pasa rápido. Bien, hermanos, lo primero que tengo que anunciarles es que gracias al Señor, pues tenemos muchas personas que están muy bien, se han recuperado del COVID, pero también tenemos otros hermanos que han sido ahora afectados también por el COVID, como por ejemplo la hermana Genoveva. Les pedimos por favor que estemos orando por Genoveva Cepeda para que pronto pueda estar en su casa recuperada. También tenemos varias otras personas con sus hermanos o sus papás o parientes, amistades que también han sido afectados por el COVID. Y debido a que se ha acercado, y también tenemos, perdón, hijos, nueras, sobrinos de personas allegadas, de miembros de la iglesia que están afectados por el COVID en estos momentos. Y debido a los números que han subido casi al nivel o más que en julio en el área de Houston, sobre todo en esta área aquí que estamos nosotros, la iglesia pues hemos tomado la decisión repentina de no tener más cultos presenciales por lo menos durante el mes de enero. Así que estén pendientes al nuevo aviso. Durante el mes de enero no hay cultos presenciales. Entiéndase lo siguiente, no llame, no tiene que ir a la iglesia. Sí se van a transmitir desde la iglesia, posiblemente van a haber música en vivo, el pastor va a predicar en vivo, pero fuera de eso, nadie más. ¿Por qué? Para evitar. Creemos que es prudente tomar esta acción en estos momentos. Como dije, se está acercando a muchas personas que son de nuestra iglesia y no queremos que nadie se infecte o se contagie porque haya ido a la iglesia. Bien, hermanos, así que mantengamos orando unos por los otros. La pandemia no se ha ido, el virus sigue allá afuera. Hay unas nuevas cepas, no sabemos cómo son, si son más letales o más contagiosas. En fin, usted y yo nos vamos a ir afuera a averiguar si es más o menos contagiosa. Tenemos que cuidarnos los unos a los otros, oremos unos por los otros y recuerde, como nos dicen a mí en el trabajo, desconfíe de todo el mundo, desconfíe. Y si se molestan con usted, usted dígale, fíjate, si supiera, lo hago porque te amo y también para amarnos unos a los otros. Es para no contagiarnos. Así que tome esas medidas cautelares. Bien, fuera de eso, también le informo que si necesitan los hermanos que envían sus ofrendas a la iglesia, recuerden que enviar la ofrenda sea por PayPal o por correo. Los diáconos tienen ya un aviso, le pueden enviar a cada uno de ustedes por texto o comuníquese con el diácono de usted o con Tish o conmigo si quiere saber un poco más. Bien, hermanos, seguimos con el estudio de Oseas, el profeta Oseas. Creo que quedan 2 clases más. Hoy es el estudio número 22. Tiene como título Consecuencias de la corrupción. Después de este tenemos dos domingos más con Oseas y luego vamos a pasar con Jonás, el profeta Jonás. Ese es un libro muy interesante. Muchos lo conocemos, sobre todo aquellos que han ido a escuela dominical con niños, que hemos hecho hasta películas, hasta pequeñas obras de teatro en la escuela dominical con los niños acerca de Jonás. Bien, pero seguimos con Oseas, este profeta predicando o profetizando en el tiempo donde Israel había prosperado económicamente, era muy religioso. Israel en un periodo de 10 o 14 años, de 10 años, tuvo 4 reyes, los 4 asesinados, así que no era por elecciones ni por democracia, era por que los mataban. Así que imagínense cómo estaba este pueblo. Y había mucha maldad, había mucha indiferencia contra el pobre y el menesteroso. Vamos a ver todavía cómo sigue Oseas, cómo sigue Dios hablando a este pueblo. Y vamos a, como siempre hacemos, traerle al día de hoy. ¿Cómo aplica esto al día de hoy? Recuerden, hermanos, Oseas le profetizaba a Israel las tribus del norte. Y esas tribus del norte estaban, esas tribus del norte, esas eran las 10 tribus que se habían separado, ¿se acuerdan? Con Judá. Así que, hermano, lo que hacía haciendo Oseas es lo que había pasado en Israel, pero Judá no se escapa mucho. Judá, le dije la semana pasada, anterior, pasaron como unos 130 y pico, 125 años, perdón, después que cayó Israel, que también cayó Judá. Por eso es que a veces vamos a ver en la profecía a Judá que entra y sale, pero yo creo que Dios también diciendo que Judá tarde o temprano te va también a coger, como decimos nosotros, vas a coger un poquito de esta agüita.
Y hermanos, vamos entonces al capítulo del 7 en adelante. Vamos a estar cubriendo del 7 al 10. No vamos a cubrir el 9. Vamos a cubrir ciertos versículos de estos capítulos porque son largos y, repito, no tiene mucho, tiene mucho que ver en el contexto histórico, pero aplicarlo al día de hoy, quería decirle, era que Oseas predicaba a una nación que tenía el pacto con Dios, tenía la ley, tenía los 10 mandamientos, tenía un templo dedicado y edificado únicamente para Jehová. Jehová era su pueblo, literalmente era su pueblo en aquella época, pero su pueblo se había apartado. Y a veces hay que tener mucho cuidado en utilizar estos versículos de Oseas o de estos profetas para el día de hoy y pensar que también se aplican al día de hoy. Hoy día Dios en su nuevo pacto es con la iglesia formada y levantada por ¿quién? Por Jesucristo. El pueblo de Dios hoy día es la iglesia levantada de Jesucristo. No tiene ningún nombre y no es ninguna nación. Por lo tanto, hoy Dios trabajaría de manera más individual a la iglesia de Cristo. Si Dios trajera palabra y cómo aplicar estas palabras hoy día, tendría que ser a la iglesia, no a una nación. Porque Dios, repito, no tiene ningún pacto con ninguna nación hoy día, sino que la sangre de Cristo es el nuevo pacto. Bien, lo celebramos en muchas iglesias, sobre todo en nuestra iglesia, lo hacemos el primer domingo de cada año, de cada mes, perdón, y la idea es que recordar que ahora pertenecemos a ese pueblo adoptado por Dios, ahora podemos decir Padre, gracias al Señor Jesucristo. Así que le digo esto porque a veces escuchamos profetas por ahí, de los tantos que hay, que utilizan versículos como estos. Hace poco escuchaba una señora utilizando uno de Amós, como si se aplicaba el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado. En fin, vamos entonces rapidito a Oseas capítulo 7. Les dije anteriormente el título de la lección de hoy, del estudio número 22, consecuencias de la corrupción. Capítulo 7, versículos del 8 al 12. Dice así, voy a leer simplemente el versículo 3, por ejemplo, del capítulo 7, dice, con su maldad alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Y el 4, todos ellos son adúlteros como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa hasta que se haya leudado. Quiero traer esto porque en estos versículos y más adelante Oseas comienza a utilizar más y más ilustraciones como un panadero, el horno, la harina, como a quien hace pan. Por eso es que algunos sospechan que el trabajo de Oseas cuando fue llamado a profetizar era que de ser panadero. Repito, es posiblemente por esta. Y más adelante sigue utilizando ilustraciones como quien hace pan. Bien, versículo 8 en adelante dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Recuerden que habíamos dicho que Efraín también, Oseas se refiere a la tribu más grande de Israel, pero también quería referirse a todo Israel. Dice que Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Versículo 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red y les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. Voy a leer el versículo 13 que dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí, destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron, yo los redimí y ellos hablaron mentiras contra mí. Y el 14 dice, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas para el trigo y el mosto se congregaron, y en el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Dios, la queja que tiene un pueblo que se ha alejado de Dios, le ha dado la espalda a Dios después de tantas y tantas bendiciones. Y la idea de todo esto es lo que quiere mostrar, por lo menos del 8 al 9, vemos tres cosas, ¿no? Dice que se ha mezclado, ¿no? El 8 dice, se mezclaron con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños su fuerza. Estos versículos lo que da a entender
es que el pueblo fue a otras naciones a buscar ¿qué? Lo que tenían otros pueblos. Algunos piensan que fueron a buscar no solamente religión, sino también que fueron a buscar modas, ropa, cómo se vestían, inclusive fueron a buscar hasta tipos de música. Creen que también trajeron de otros, de otros pueblos, vicios, diferentes tipos de vicios. En fin, quisieron hacer lo que hacían otras naciones. Hay que entender también que fueron a otras naciones que Israel estaba usando hasta vocabulario, hasta inclusive malas palabras que se usaban en otras naciones. Lo que está diciendo es que fueron a otro sitio y trajeron de otro sitio y se están contaminando con ¿qué? Con costumbres de otros pueblos. Y dice que el 9, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Al parecer, Israel está viviendo en unos tiempos de mucha grandeza, digamos, tanto en lo económico como en lo social, en lo político. Ellos se sienten que están en lo máximo, están grandes. Ellos están engrandecidos de tal manera que se sienten súper orgullosos y súper contentos. Inclusive se sienten hasta orgullosos y alegres por su vida espiritual. Recuerden que, y más adelante vamos a ver, que la queja de Jehová es que levantaron muchos altares, no un templo, levantaron muchos altares, no solamente en Samaria, sino en otras regiones de Samaria, al norte de Jerusalén, para disque adorar a Jehová. Y digo disque a Jehová, porque Jehová se queja, porque dice, a ninguna de esas congregaciones él las escuchó, ni estaba presente. Esa es la queja que tiene. Dice que usaban hasta la misma ropa, como ya dije anteriormente, la música. Cuando dice que son como torta no volteada, lo que quiere decir que si no voltean la torta, ustedes que son famosos haciendo tortillas, que se cocina en un lado y la otra va a quedar como media cruda. Claro, aquí la torta es mucho más gruesa, por lo tanto queda cocida en un lado y no en la otra. O sea, está incompleto, está incompleto. Es una torta que comenzaste a cocinar, pero la otra se quedó cruda. ¿Se fijan? Lo que quiere traer el profeta es que Israel está que son dos caras, son dos caras. No es una cosa ni lo uno ni lo otro, porque si uno coge una torta cocida por un lado y cruda por el otro, ¿quién le mete el diente? No, está malo, está todo malo. No se están haciendo las cosas correctamente. Y esa es la ilustración que trae, que usa Oseas para referirse a Israel como está en ese momento. Dicen que cuando dice que no se da cuenta de sus canas, es que ya no son los jóvenes, ya no es aquel pueblo cuando Dios los sacó de Egipto, que fueron creciendo, que fueron prosperando por la mano de Jehová. Y la idea de que ya tienen canas, que han envejecido, lo que quiere decir es que ha pasado muchos años y no se han dado cuenta que le están cayendo los años encima, no se han dado cuenta de cómo están corriendo, cómo están viviendo. Y miren, el tiempo se acaba. Lo que idea es que se acaba, es que se acaba el tiempo para ustedes, para que vuelvan a Dios. La idea, repito, es que Israel está viviendo de una manera que está muy contento. De hecho, hay una parte que dice, sigan alegres, sigan contentos, sigan con su contentura, que pronto se les va a acabar. No es una alegría dada por el Señor, no es un gozo en el Señor, es un gozo en que ellos mismos se sienten que completos, o ellos se sienten de manera que han podido satisfacer todos sus anhelos, sus sueños, sus caprichos. Han amado todo lo material, han ido tras todo, no solamente lo material, sino las riquezas, el poder, la vanagloria. Han ido quizás también hasta competir e imitar lo que hacen los demás, pero se han olvidado del Señor. El versículo 10 dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Hermanos, la soberbia a Dios no le agrada en nada, porque el soberbio es muy orgulloso, se cree que se la sabe todo, no necesita ayuda de nadie. Israel está actuando que no necesita ni siquiera la ayuda ni el consejo de Dios. Aunque tenía muchos altares, como dije anteriormente, tenía muchos cultos religiosos, se acuerda que lo vimos en Amós y ahora Oseas también, ellos hacían culto hasta de más, pero no estaban escuchando palabras de Dios, ni siquiera buscaban de Dios. Tenían muchas congregaciones, los sacerdotes, vi una semana pasada que Dios también los confronta, no hicieron su trabajo,
No están enseñando la palabra de Dios. Hay una semana pasada, capítulo 4, que este pueblo está pereciendo, va a perecer por falta de conocimiento de Dios. La palabra no está llegando al pueblo. Y el pecado del pueblo ya ha llegado contra Dios. Y Dios dice, versículos 10 y 11, ya Dios tiene que hacer algo. Y la compara entonces con una paloma. Dice el versículo 11, Efraín fue como una paloma incauta. ¿Okay? Una criatura de hábitos que no es capaz de inventar nuevos, nada nuevo. O sea, la paloma siempre es lo mismo. La paloma hace lo mismo, no importa en qué país usted vaya, en qué año. Son los que vuelan, se paran aquí, buscan una semilla, no hacen nada fuera de eso. Y está comparando como una paloma que no tiene sabiduría, no tienen inteligencia, no tienen nada propio. Bien, y lo que te dice, están como una palomita que no hacen nada por sí solo. Pero sin embargo, Israel piensa en su grandeza política, social, económica, disque religiosa, que está muy bien. Sin embargo, para Dios no han hecho nada por sí solo. Y versículo hasta el 12 dice, cuando fuere entenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo. Y entonces comienza a profetizar nuevamente, o sea, van a llegar a Egipto y también van a llegar hasta Asiria. Está diciendo que pronto van a ser asediados por este pueblo, por los asirios. Hermanos, ¿no se les parece al día de hoy? Hoy las iglesias, le hemos dicho anteriormente, hoy muchas personas en las iglesias han abandonado de seguir a Cristo para seguir a quién, lo que el mundo ofrece. Y ese es el peligro que Cristo y Pablo, y sobre todo el mismo Pablo se lo dice a Timoteo en su juventud, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, no te vayas a apartar puedes decir que eres cristiano, pero te puedes apartar tras otras cosas que el mundo te ofrece y seguir viviendo como cristiano. Puedes engrandecerte y llenarte de soberbia y enorgullecerte pensando, mira todo lo que yo he logrado y dejar a un lado al Señor. Puedes seguir yendo a la iglesia. Hemos dicho, hermanos, el ir o no ir a la iglesia no dice que eres cristiano, vamos a decirlo así. La presencia suya cada domingo o miércoles, cada actividad, eso no indica que usted es un cristiano. Eso no indica que usted es discípulo de Cristo. Jesús nunca dijo, por tu asistencia a la iglesia, vamos a saber si eres mi discípulo. Él no dijo eso. Por la cantidad de diezmos, vamos a saber si eres mi discípulo. Tampoco dijo eso. Por tu ánimo pronto en las actividades, en estar presente en muchas actividades en la iglesia, eso tampoco dice que va a ser su discípulo. Por los frutos, por sus frutos los van a conocer. ¿Qué frutos? Cosas que hacen bien al prójimo, cosas que agradan a Dios y cosas que están en acuerdo con la palabra de Dios y con los mandamientos del Señor. Eso es lo que se refiere a Jesús. ¿Cómo estoy viviendo? Repito, este pueblo en un momento, en este tiempo de Oseas, estaban muy religiosos, hacían muchos cultos, muchas ceremonias, tenían unas actividades y unos cultos, pero al parecer grandiosos. Pero Dios se está quejando contra ellos, no los escucha. Así que hay que tener mucho cuidado, porque vivimos hoy día en este tiempo también, sobre todo aquí en este país, como el tiempo de Oseas. Hemos crecido materialmente. Quizás pensamos que hasta en lo político, ahorita vamos a entrar en eso, pero hemos pensado que hasta en lo materialmente, pues pensamos que si tengo mucho económica, o sea, en mi economía anda muy bien y lo material tengo todo lo que yo quiero, es porque Dios que me ama mucho y me ha dado todo esto. Mucho cuidado, sí, Dios lo da todo, pero si usted basa su relación con Dios que está firme por lo que tiene materialmente hablando, está muy equivocado, está muy equivocado. Dios sí nos puede bendecir materialmente, pero mi confianza en el Señor está en que yo me arrepentí de mis pecados y le deposité y le di toda mi vida, mi corazón, mi mente, todo al Señor y Él gobierna ahora mi vida. Y yo vivo ahora para agradar a Dios guardando y siguiendo sus palabras. Pero si voy allá afuera y hacer muchas cosas y decir, mira todo lo que yo estoy haciendo, decir, mira todo lo que yo tengo, eso es representación o eso es una manera de interpretación de que, ay, Miguel está bien con las cosas del Señor. Mucho cuidado. Israel está viviendo en ese engaño, pensando que Dios está con ellos porque todo le va muy bien, porque están viviendo, repito, en una grandeza, en lo
material, en lo exterior, lo superficial, todo externo, pero de su corazón están lejos completamente de Dios. Dice el versículo 12 al final, lo que está diciendo es que por la falta de lealtad a Dios, irán sin remedio a la esclavitud, porque se han alejado completamente de Dios. Versículo 8, no lo vamos a leer todo, como dije anteriormente. Bien. Dice, vamos a ver, del capítulo 8, perdón, del capítulo 4 en adelante, dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Y aquí ahora está el aspecto político, los líderes de Israel. Les dije anteriormente que en este periodo, en un periodo de 10 años, creo que hubo 4 reyes que asesinaron 4 reyes. O sea, eso era quita y pon. Y así que nadie puede decir que Dios quita y pone reyes. Sí, Dios quita y pone reyes, pero aquí se está quejando. Ustedes los han levantado, ustedes lo han matado y lo han levantado ustedes mismos sin consultar conmigo. Ellos querían reyes, le pidieron rey a Dios, Dios se lo dio y miren todos los líos que ha traído. Que Dios no quería poner reyes. Pero anyway, ya eso es otro cuarto de hora, eso lo vimos ya en Primera de Reyes. Pero en fin, ahora Dios le está diciendo, ustedes, ¿qué hicieron? Han levantado reyes, han levantado príncipes, o sea, han levantado el liderato de su país y no han consultado conmigo. No han tenido por lo menos la decencia de venir y preguntar y orar, Señor, ¿quién tú quieres que sea el líder? Hermanos, muchos de estos profetas que salieron en este año, sobre todo antes y después de las elecciones, que profetizaron y predijeron que quién iba a ganar o quién iba a otro, muchos se han quedado frustrados porque todos los que dijeron que iba a ganar Trump se han quedado que no saben qué hacer ni dónde meter la cara. Después dijeron que unos días más tarde Dios dijo que los iba a virar los resultados. Después dijeron que para Thanksgiving que esperaran a la iglesia que Dios iba a mostrar todo para afuera y que ya iba a ganar Trump. Después dijeron, no sé, a principios de diciembre. Después dijeron que Navidad, el regalo de Navidad que iba a tener por Estados Unidos era que iba a salir que Trump ganó. Hoy es 3 de enero y ninguna de esas profecías se ha salido. Hermanos, no estamos hablando que si tenía que ganar o no Trump. ¿Usted cree que, y ya lo dije anteriormente, para qué se pierde? ¿Usted cree que Dios va a perder el tiempo en traer profetas para decirnos quién va a ganar las elecciones? Cuando aquí Israel, que tenía el pacto con Dios, que tenía las leyes, los mandamientos, que tuvo los profetas, era Dios viviendo en el templo, se dividieron, se separaron, que están muy religiosos. Y la queja de Jehová es que ustedes están levantando y quitando reyes como ustedes les da la gana. Ustedes están levantando sus líderes como ustedes les da la gana y no han consultado conmigo. Y eso pasó con el pueblo escogido de Dios ahí, que Dios era que su Dios. Dios tenía un pacto directamente con ellos. ¿Usted cree que esto pasa hoy día? No, hermanos. Ya lo dije al inicio. Dios no tiene ningún pacto con Estados Unidos. Nunca lo ha tenido. Alguna gente dice, no, porque este país en un tiempo fue cristiano. Hermano, búsqueme qué libro de historia dice eso, porque yo cojo historia de Estados Unidos desde que soy niño. Y yo no he visto en ningún periodo histórico de este país que fue cristiano. Que ha predominado la religión cristiana en un tiempo, en la política y eso, al principio sí, pero nunca fue cristiano. Si yo digo que fue un país cristiano, quiere decir que todo el país tenía un pacto con Dios y todos vivían para Cristo. Es imposible cuando hay tantas iglesias, cuando hay tantas ramificaciones del cristianismo y muchas que ni se llevan unos a la otra. Mire, cuando usted quiere saber si es cristiano o no, estudie la guerra civil de este país. Durante la guerra civil, tanto el sur como el norte le oraban a Cristo. Cantaban himnos los dos. Y tanto el norte como el sur, los soldados, los dos lados, llevaban consigo pequeñas Biblias. ¿Y usted cree que era de Dios que se mataran casi 500,000, hermanos contra hermanos, padres e hijos, primos con primos, parientes, amigos? No. Ahí le muestra que nunca fuimos cristianos. Y eso lo dicen porque quieren que empujar su agenda religiosa. Y digo su agenda religiosa porque no es la agenda de Dios.
La agenda de Dios es que prediquemos su evangelio. Ese es el propósito, la misión de la iglesia. No es estar usando estos versículos, como dije al inicio de la clase, para justificar tanto títere por allá afuera, estando profetizando que un montón de cosas. Mire, hay unos otros días que estaba diciendo que conocía, que ahora Dios les reveló que nosotros los cristianos tenemos un ADN, un DNA espiritual. Yo no sé de dónde sacó ese disparate. No tienen que decir y dicen cualquier barbaridad. Lo triste es que hay gente que se los cree. Dios se está quejando con Israel. Están levantando los líderes sin haber consultado conmigo. Luego viene Jesucristo y dice, no, yo voy a levantar mi propio pueblo, mi propia iglesia. Y ahora va a trabajar diferente. Esto no aplica al día de hoy. Hoy la iglesia no está llamada para levantar presidentes o no. Usted ore, sea quien que usted quiera, ore. Porque a la larga, cuando usted va a votar, su voto es secreto. Se supone que no lo sepa nadie. Así que sabe que Dios quiera, que Dios nos quiera. Pero al fin y al cabo, si está de acuerdo o no está de acuerdo con el Señor, Dios conoce los tiempos. Lo importante es que se le predique a Cristo a todo candidato político. Eso es lo que tendrían que hacer nosotros como iglesia. Y los profetas estos que están por ahí, es presentarle a Cristo como Señor y Salvador. No es decir, ese es el que Dios quiere. No, no es el que Dios quiere. Si Dios quiere a alguien, va a querer a alguien que sea íntegro, que sea alguien que modele a Jesucristo. Pero en fin, les digo esto porque Dios se quejó de eso de Israel, levantando líderes sin consultar con él. No aplica hoy día, no aplica hoy día. Sí podemos orar, Dios va a levantar a quien quiera, o inclusive puede que hoy día elijamos a cualquiera sin haber consultado con Dios, porque le aseguro que si consultamos con Dios, Dios a lo mejor dice, ni el uno ni el otro, yo soy a quien quiere que reine sea quien Él, eso es el que quiere. Dios quiere que sea que quien reine sea Jesucristo y no ningún hombre en nuestras vidas. Bien, hermanos. Y dice el versículo 5, dice, tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios. Por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Al parecer, estos tan religiosos, como dije, que tenían altares en todos lados, ¿saben? Como dijimos la semana pasada, habían puesto becerros en sus altares. ¿Vieron? Mezclaron otros dioses, mezclaron el paganismo con el culto a Jehová. Y por supuesto, Dios no está mirando eso, porque a Dios, hermanos, solamente se le rinde culto, honra, honor y loor únicamente a Él. No se puede contaminar con nada. Y esta gente contaminó ¿qué? El culto a Jehová teniendo becerros en los altares. Y por eso es que Dios le dice, va a ser deshecho el becerro, porque no sirve. Ese Dios que ellos llaman Dios no funciona. Dice el 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere, extraños la comerán. El 8, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Y Dios vuelve otra vez a traer profecía de que viene la destrucción de Israel porque se han alejado. El liderato, el aspecto político estaba corrompido, estaba corrupto. ¿Por qué? Porque estaban eligiendo sus propios líderes sin consultar con Dios. Y eso se reflejaba también en el aspecto religioso, porque tenían que becerro, estaban adorando a un becerro de oro. Hermanos, la corrupción política y religiosa. Eso es todo lo que es el capítulo 8. Corrupción política y religiosa. No están tomando a Dios en cuenta. No están tomando a Dios en cuenta. Por eso digo que si queremos elegir líderes, hermanos, primero tiene que haber unidad y todos tienen que creer en un mismo Jesucristo. Y eso no ocurre. En este país no ocurre, en ningún sitio ocurre. Por eso hay dos cosas muy diferentes. Por eso cuando la iglesia se mete en la política, sale dañada. Y cuando se mete en la política, lo que siempre pasa es que va a levantar, que va a ser más obstáculos, va a traer tropiezos para que otros se acerquen a Jesucristo. Porque imagínense que ahora todo esto pasa, comienza Biden. ¿Qué van a hacer todos estos profetas cristianos que dijeron que ganaba Trump? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué? Y aunque dicen que ahora que el 6 de enero que van a virar, póngase que pase. Imagínense si eso pasa, es la revolución que se va a formar aquí. ¿Dios quiere eso? ¿Realmente Dios patrocina y lleva a un país a que haya más
revuelta, posiblemente que se maten unos a otros, que haya más odio unos con otros. ¿Realmente eso es de Dios? No, hermanos. Jesús dijo que el diablo es el padre de toda mentira. Ustedes son inteligentes y estoy seguro que saben lo que estamos hablando. Hermanos, para continuar, capítulo 9 no lo vamos a tocar porque es otra vez lo mismo. Dios se queja contra Israel, pero sí les puedo decir que el capítulo 9 lo que habla más bien es que a pesar de la prosperidad económica que había tenido Israel en esa época, dice que no tenía motivo de estar alegre. Ahí Dios se queja contra Israel. Tú dices que estás muy contenta, que estás alegre por todo lo que tienes, no estés muy alegre. Porque dice que hicieron templos muy hermosos, tremendas fiestas, celebraban todas las fiestas, muy alegría y todo, pero se han alejado de Dios. Es más, dice que en algún momento dado llegaron a pensar o a referirse al profeta de Dios como que era un hombre necio, que no sabía nada. ¿Bien? Y entonces llegaron hasta lo más bajo en su corrupción y de tal manera que Dios le dice, viene castigo para ti. Y al parecer también Dios habla de que otra vez habían seguido a otros dioses, sobre todo en Gilgal, y también vuelve Dios y otra vez de Oseas y le trae profecía de que los va a destruir. Hermano, todo es lo mismo, se han alejado de Dios. El hombre que se aparta de Dios no le pueden ir las cosas bien. Aunque por un tiempo como Israel cree que todo anda bien, Israel piensa que aunque tenga el becerro de oro, aunque hayan matado 4 reyes en ese periodo, hayan levantado sus líderes, aunque hayan visitado otras naciones y se sienten que todo está muy bien, ellos piensan que Jehová está con ellos. Ellos le han dado la espalda a Jehová. Y lo que les viene es que destrucción. Les viene destrucción. ¿Por qué Israel? Porque ellos tenían, repito, la ley, los mandamientos. Dios los visitó. Todo lo que Dios, lo bueno que había hecho con ellos, y miren cómo ellos le han pagado al Señor. Que muchos cristianos conocemos así, o que muchas personas, no puedo llamar cristianos, que han venido a la iglesia, hemos visto cómo Dios los ha bendecido, y usted los ve que están que puedo suelto, andan por ahí haciendo lo que ellos creen que es lo mejor, no lo que agrada al Señor. Y uno dice, ¿qué será de ellos? Bueno, orar que Dios tenga misericordia de ellos. Que en algún momento esa palabra que escucharon los haga volver nuevamente ¿a quién? Al Señor. Y Dios en su misericordia los vuelva a recibir. El problema es que mucha de esta gente, casi todos regresan al Señor, pero vienen golpeados, vienen maltrechos, vienen marcados con heridas y con unas heridas muy grandes muchas veces. Vienen con unas consecuencias que por el pecado, que Dios le va a perdonar el pecado si se arrepienten, pero las consecuencias del pecado es posible que muchas de ellas se quedan hasta el día de su muerte. ¿Por qué? Porque se fueron a hacer las cosas pensando que hacían bien, viviendo a su manera, lejos de Dios. Y eso es lo que está pasando con Israel. Para concluir, hermano, vamos al capítulo 10 y al parecer Israel vivía con una confianza equivocada. Al decir confianza equivocada, tenían su esperanza, su confianza, su fortaleza en otras cosas que no era en Dios. Dice el versículo 5 del capítulo 10. Dice, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes, que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Hermano, el 6. Aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado, Israel se avergonzará de su consejo. La idea de aquí que habla, versículo 5, lo que está diciendo es que Israel está muy arrogante, se siente muy orgullosa, versículo 5, y dice que, ok, sigue con esa confianza en tus becerros, pero dice que sus becerros Dios los va a destruir. Y no solamente van a ser sus becerros, van a ser destruidos, sino que entonces se van a lamentar por causa del becerro, porque tienen la confianza en los becerros más que en Jehová, confiando que los becerros los van a ayudar y se van a dar cuenta, los becerros no hicieron nada y serán llevados cautivos a Asiria. Cuando dice el versículo 6 que serán llevados a Siria como presenta el rey Jareb,
No se sabe quién era este rey. Posiblemente Jareb lo que significa es alguien que viene a asolar. Mucho dice que es un rey contencioso, o sea, alguien que va a venir a pelear contra Israel, que es Asiria. Es posible que se refiere a eso, porque ese es el significado de Jareb. En fin, 5 y 6. Vive muy confiado en tus becerros, en tus dioses, en tu prosperidad, por decirlo así, tu prosperidad económica. Vives muy confiado en tus reyes, en tus príncipes, en tus líderes políticos, en tus pactos con las demás naciones. Vives muy confiado en la ropa, la música que has adquirido de otros pueblos que te he dicho que no los tuviera. Pues muy bien. Y sobre el final, crees en otros dioses, sobre todo en estos becerros. Va a llegar tu día, va a llegar tu día que te vas a dar cuenta que nada de lo que tienes te podrá salvar cuando estés de frente a los asirios. Hermano, Jesús dijo: ¿de qué le vale al hombre ganar todos los bienes del mundo y perdiera su alma? ¿No va con esto? Pero ya Jesús no habla de un pueblo de Israel, ahora Jesús habla de cualquier hombre. ¿De qué le sirve al hombre ganar todos los bienes, disfrutar la vida, tener mucho dinero, alcanzar, decir que se satisface todos sus deseos y perdiera su alma? Hermano, el hombre que es bien buscando cada vez nuevas cosas, que no se satisface con nada, que nunca es feliz, es porque no ha llenado su vida con Dios. Israel seguía buscando, quería prosperar más, quería alcanzar más, tener más, aparentar que estaba más alegre, pero estaban vacíos. Y se nota por su confianza puesta en los políticos. Nuestra confianza no está en Washington ni en ningún gobierno. Tenía su confianza en los príncipes, no está puesta ni en los gobernadores, ni en los alcaldes. Tenía su confianza en lo material. Nuestra confianza está puesta en el Señor, que nos provee el trabajo y el dinero para poder subsistir. Él nos lo provee todo. Y tenía su confianza en los becerros. Nuestra confianza debe ser únicamente en Jesucristo, en el Señor, dador de todas las cosas. Versículo 9 dice, voy a saltar, ¿no? Dice: desde los días de Gabaá has pecado, oh Israel. Allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabaá contra los eunucos, y los castigaré cuando lo desee, y los pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados sobre su doble crimen. Al parecer, aquí un acontecimiento, una batalla, y hubo algo que no agradó a Dios. Los judíos quizás tuvieron una batalla, vivimos anteriormente en otras guerras que vemos que también tanto Amós como Oseas se refirió a acontecimientos que hizo el pueblo de Israel, donde no acató las órdenes o el mandato de Jehová, y lo que hizo fue que abusar, quizás fue indiferente o maltrató a otros pueblos cuando Dios le dijo que no, o hizo lo contrario. Entonces Dios lo que está diciendo aquí es que no me he olvidado de sus pecados, no me he olvidado de las veces que no han hecho lo que yo les mandé a hacer. Por tanto, ahora voy a traer ¿qué? Castigo. Es posible que estas batallas, estos acontecimientos, tenían a los líderes, sobre todo los líderes militares o los jefes militares o los mismos reyes en Israel, los tenían aún más orgullosos, pensando que hicieron lo más grande en esa batalla o en esa experiencia militar. Pero Dios va a traer juicio también por eso. Hermanos, Dios no se olvida de nuestros pecados, y aún más, no se olvida cuando lo hacemos sabiendo que Dios dice que no se debe hacer y lo estamos haciendo. Dios no se olvida de eso. El pecado los va a alcanzar. El pecado los va a alcanzar y tarde o temprano nos las va a cobrar. Hermanos, eso es así. Eso es una gran verdad. Así como la gran verdad que algún día todos tenemos que morir, así es la gran verdad que el pecado tarde o temprano nos las cobra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es que es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva es un regalo que nos da Dios, pero la paga es el salario. Por lo tanto, si uno peca, uno recibe ¿qué? Pues lo que hizo. Sin embargo, en Cristo uno recibe gracia sin haber hecho nada. Para terminar, esa es la queja que tiene Dios. Versículo del 9, ya vimos del 9 y 10, el 11 y 12 terminamos ahí, dice: Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar su yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob.
12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. La idea aquí es que Dios los vuelve otra vez a invitar en el versículo 12 a que cambien su estilo de vida. ¿Bien? Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. ¿Okay? Él quiere que la cambien de conducta. Hermanos, Dios siempre envía palabra a todos nosotros por la Biblia, por un tratado, por un texto de un hermano que nos envía un cierto versículo, alguien que nos llame y quiere orar por nosotros y nos menciona cierta palabra de la Biblia, un culto, un estudio bíblico, cualquier momento, Dios nos va a seguir hablando. Porque cuando Dios ve las intenciones del corazón de que queremos apartarnos de él, queremos ir tras el pecado, Él va a hablarnos. Así como ha hablado al pueblo de Israel aquí en estos tiempos, hoy día Él lo hace con su Espíritu Santo y de muchas maneras. De muchas maneras. Dios es un Dios justo y de gran misericordia y de mucho amor. ¿Y tú crees que Él va a dejar que nos salgamos del camino tan fácil? No. Cuando nos apartamos del camino es porque ya lo hemos elegido, lo hemos meditado y hemos decidido en nuestro corazón, lo voy a hacer, no importando qué. Pero el día que lo hacemos, ten por seguro que mucho tiempo atrás, por muchas ocasiones, Dios te estuvo diciendo, no vayas por ese camino, no lo hagas. Pero Dios nos dio libertad para elegir nuestro caminar. Eso Dios nos da libre albedrío. Tú decides qué hacer con tu vida, pero el amor de Dios va a estar ahí presente todo el tiempo. Y aun cuando nos apartamos, su amor está que ahí constante, constante, constante. Y no que es como dice una canción que decíamos hace mucho tiempo, ¿no? Un persistente amor, persistiendo en traernos nuevamente a Él. Y lo va a hacer. Y le dice a Israel una vez más, por favor, dejen su estilo de vida. Ya no hagan lo que están haciendo anteriormente. Pero por eso es que dice el versículo 11, que dice, ya no puede hacer lo que desea, sino que pasará el resto de su vida trabajando bajo el yugo de sus captores. En el 11 se refiere que ya no vas a poder ser como una novilla suelta, vas a hacer que vas a estar trabajando en el arado. O sea, va a llegar el momento que vas a ser que llevado en cautiverio y vas a estar sirviendo como esclavo a otra nación. Hermanos, Dios aún así te trae palabra, cambia tu estilo de vida, Israel. Arrepiéntete. Hermano, necesitamos también escuchar palabras de esa hoy día. Hay mucha tentación de alejarnos de Dios. Hay tantas trampas del enemigo, hay tantas mentiras del diablo con tal de sacarnos del camino. Tenemos que estar atentos. Oseas lo profetiza y lo menciona. Palabra de Jehová. El pueblo que no conoce a Dios, el pueblo que desecha conocer a Dios, le va a ir mal las cosas. Y digo desechar porque no es como hoy día, como Israel. Hoy día es que la gente tiene libertad de asistir a un templo, a una iglesia y aprender más del Señor. Pero la gente que va a una iglesia, que aprende y tiene la oportunidad de aprender y desecha la oportunidad de conocer más de Dios, no piense que le va a ir bien. Porque repito, y con esto concluyo, y lo dice aquí Oseas, cuando hay falta de conocimiento de Dios, el hombre es capaz de hacer cualquier cosa y no va a hacer nada que agrade a Dios. Y las consecuencias van a ser ¿qué? Bien malas, dolorosas y muy tristes. Hermanos, hasta aquí Oseas, nos faltan 2 clases más. La semana que viene, creo que es del 11 y 12. Vamos, y de luego al final de Oseas vamos a ver que Dios va a traer palabra de que va a restaurar a Israel, porque nuestro Dios es bueno. ¿Qué podemos decir de hoy de la clase? Hermano, Dios sigue quejándose con la apariencia religiosa, la apariencia de que Dios está presente en todas las cosas cuando es pura mentira. No, hermanos, a Dios no se engaña, a Dios no se le puede decir mentira. Podemos engañar al mundo entero y total, a quien estamos engañando es a nosotros mismos, pensando que estamos engañando a otros. ¿Por qué? Porque pensamos que los demás los estamos cogiendo de bobo cuando la gente se da cuenta, no, sabemos que son mentiras, pero te dejamos con tu mentira. Hermanos, que Dios me los bendiga mucho. Otra vez, muchísimas felicidades en este nuevo año 2021. Cuídense mucho, manténganse en su distancia, usando sus mascarillas y recuerden, este mes de enero no tenemos cultos presenciales. Oremos por favor los unos por los otros, por aquellos que están enfermos.
y déjenos saber si necesitan también oración por ustedes. Que Dios me los bendiga mucho y pasen una linda y abundante semana en el Señor. Bye bye.